Me gustaría pedir un vasito de agua, si tienen, por favor, un vaso de agua. Luis, un vasito de agua, por favor. Isaías 61. De alguna forma nos hemos sentido muy movidos a hablar todo el mes de septiembre sobre la sanidad del alma. Y creo firmemente que esto es algo que viene de Dios, que Dios desea sanar nuestra iglesia, porque así es Dios. Cuando nosotros comenzamos a buscarle con un corazón sincero, Él nos toma y nos lleva al desierto para hablarnos al oído, para hablarnos al corazón. ¿Se acuerdan? Así dice Oseas, la llevaré al desierto para hablarle al corazón. Y entonces el Señor a veces lleva a sus hijos, el Señor lleva a su pueblo a un proceso de sanidad también, porque quiere algo más. Entonces, también hace tiempo atrás, y me gustaría contarlo, creo que lo dije el domingo pasado, hace muchos años atrás, cuando recién comenzábamos la iglesia ICLAM, venía una visión a mi mente, y era la visión de un monte alto, y nosotros íbamos subiendo por ese monte. Entonces estábamos más alto que antes, podíamos mirar el lugar donde estábamos, pero todavía había mucho más para subir. Y yo sentía en mi corazón la voz de Dios que decía: mira, han subido bastante, han avanzado, pero queda mucho más. Vengan, suban más arriba. Arriba calienta más el sol. Arriba los prados son más verdes. Así que era un llamado a subir. Y Vinicius nos hablaba, ¿cierto?, el domingo pasado, de subir, o el fin de semana, de subir, ¿no? Subir a la presencia de Dios. Y creo que el subir al monte del Señor es también un proceso de sanidad. ¿Sí? ¿Están todos conmigo? Subir al monte es un proceso de sanidad. El profeta Elías, después de esa tremenda victoria en el monte Carmelo, él también sube a un monte y está solo con Dios, está en Horeb, el monte de Dios. Y allí solo con Dios, Dios entra en un proceso íntimo con Él, que es un proceso de sanidad, un proceso de restauración. Entonces yo quiero introducir esta especie de serie o de unidad respecto de la sanidad del alma con Isaías 61. Leamos, voy a leer de la NBI. Si tienen la NBI, léela en voz alta conmigo, ¿ok? Vamos a leer todo el capítulo. Es un cántico mesiánico y yo creo que es una palabra muy ad hoc para ICLAM. Entonces me gustaría que la leyeras conmigo y que la declararas sobre ICLAM también. ¿Amén? Amén. Ya. Entonces, si tienen NBI, lee conmigo. Dice así: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 4. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia
y su alegría será eterna. ¿Cuántos dicen amén? 8. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Aleluya. Tremendo cántico. Y es un cántico profético, es un cántico mesiánico, no tenemos duda de eso. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús lo leyó cuando se le dio el rollo de Isaías, estando en la sinagoga de Nazaret, y él declaró solemnemente ante la mirada atónita de sus oyentes que esta palabra se cumplía en él. Amén. Él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Así que el Señor establece claramente que su labor es traer sanidad a su pueblo. Amén. Nuestra herencia como hijos de Dios, como sus hijos, es recibir su sanidad. Él ha dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ungió para dar sanidad, para sanar. Así que nuestra herencia como el pueblo de Dios es la sanidad que Dios ha traído en Jesús. Jesús vino a sanar. Ahora, si tú te fijas, el pasaje está hablando de una sanidad interior. Dice que Él me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación de los cautivos, a confortar a los que están de duelo, a los dolientes. Así que está hablando de una sanidad interna. Está hablando de quebranto del corazón, de una herida del corazón, un quebranto de espíritu. Es decir, está hablando de una enfermedad o de una herida interna. La unción sobrenatural del Señor Jesús tenía como propósito, hermanos, sanar nuestro corazón. Y esto es maravilloso, porque el pasaje nos está diciendo que el Mesías Jesús viene a la tierra no solo para borrar la culpa del pecado, la pena, la condenación del pecado, sino también para borrar las huellas del pecado. No solo en mi cuerpo, que son las enfermedades físicas, sino también en mi alma, las enfermedades del alma. Porque las enfermedades del alma son huella del pecado. Amén. Jesús vino y Él sanó muchas enfermedades, todas las enfermedades, salvo el episodio en Nazaret, donde no había fe, había incredulidad. Pero Él vino a sanar las enfermedades y las dolencias, porque estas eran consecuencias del pecado. Pero Él también, y sobre todo en este pasaje mesiánico, Él declara que viene a sanar también las heridas y las enfermedades del corazón, el quebranto del espíritu. Te sorprendería ver, o a lo mejor no te sorprendería tanto, ver la cantidad de personas que cargan con heridas en su alma. Digo, a lo mejor no te sorprendería tanto, porque creo que todos nosotros conocemos a personas que cargan con heridas, ¿sí o no? En tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu familia. Conoces a personas que tienen heridas en su alma, heridas sangrantes, heridas abiertas. ¿Alguien conoce a alguien así? ¿A personas así? Levanten su mano. Los que conocen dicen: yo conozco a alguien que su corazón le sangra. Tal vez es una herida reciente. Hay muchas formas en que nuestra alma se hiera. La pérdida de un ser querido, el abuso, la infidelidad, el abandono, la culpa, la soledad. Miren,
Normalmente un predicador a veces habla de estas cosas, si tú tienes quebranto, ven al Señor, si estás solo, etc. Y hay gente que dice, se aprovechan de los que tienen esa condición para hablarle su mensaje, etcétera, etcétera. Yo no quiero ocupar un lugar común aquí, pero sí quiero hablar la realidad. Conozco a muchas personas así. A lo largo de mi ministerio pastoral he visto una y otra vez tantas y tantas personas con heridas abiertas. Y sé que tú también conoces a gente así. Incluso puedes tener éxito en tu trabajo. No se distraigan, por favor, porque esta palabra es una palabra de sanidad para ti. Puede marcar tu futuro. Así que seguramente tú conoces a personas que tienen heridas sangrantes. Yo recuerdo, lo he contado otras veces, recuerdo una vez que estábamos con Natalia en Perú y estuvimos predicando. Yo prediqué de un sermón que uno de los puntos tenía que ver con liberación. Entonces yo después hice un llamado y mucha gente pasó. Estábamos en la iglesia de un amigo en Lima, Perú. Y entonces cuando empezamos a ministrar, a orar por la gente, ni siquiera estábamos ministrando liberación, sino que estábamos orando por las personas. De pronto una chica comenzó a manifestar y comenzó a revolcarse y a gritar muy fuerte allí donde estaba en el suelo. Entonces yo le hablé, le pregunté al pastor cómo se llamaba, le dijo el nombre, no recuerdo ahora el nombre, pero le hablé por su nombre, la calmé y le dije, tranquila, Dios está aquí, vamos a conversar contigo. Pero obviamente la presencia demoníaca era evidente en ella, ¿no? Entonces terminó la reunión, la mandamos a sentar, que alguien estuviera allí con ella, no sé si tú, Nata, o alguien más estuvo con ella. Ya la sacaron. Y entonces seguimos ministrando y después del culto hablamos con ella. Y esta querida joven tenía un testimonio tan desgarrador de heridas del alma. Por alguna razón, su madre nunca la quiso. Bueno, la razón era evidente, la mamá había sido violada por quien después fue su esposo. Pero engañada cuando eran todavía novios, él la forzó. La forzó. Y entonces, producto de ese ataque, de esa violencia sexual, nació ella, nació esta hija. De manera que la mamá, toda su vida, identificó en ella todo el dolor que sufrió, siendo ella misma una jovencita, cuando era una jovencita. Y ella nos empezó a contar diferentes situaciones. Primero, debo aclarar que primero empezamos a ministrar derechamente, a hablar con los espíritus inmundos y a ordenarles que se fueran en el nombre del Señor. Pero después empezamos a hablar con ella y ella empezó a contarnos estas cosas. Por ejemplo, lo que recuerdo es que para ella marcó un hito en su vida cuando en el colegio celebraron el Día de las Madres e hicieron una manualidad, un canastito con unos dulces y todo y una tarjeta. Y ella fue y se la entregó a la mamá siendo una niña pequeña. Y la mamá de un golpe lo tiró. Y todo se cayó. Y recuerdo que esta chica nos contaba que cuando eso ocurrió, fue un dolor tan fuerte en ella y ¿saben lo que hizo? Bloqueó y no lloró, no derramó una sola lágrima. Y lo que hizo es respirar hondo, se agachó sobre su rodilla y comenzó a recoger todo y cada uno de los dulces. Y dijo, no importa, no importa. Otra ocasión, la mamá estaba cocinando y ella estaba al lado, pequeña. Y tomó el cucharón con que estaba cocinando y comenzó a golpearle, un ataque de ira. No, este tipo de cosas tenía la mamá con ella. Y con eso ella se había criado. Y producto de eso, espíritus inmundos de rechazo, de violencia, de amargura, de opresión, de oscuridad, habían tomado acceso a su vida. Entonces, después quedamos claros en que podríamos hacer muchas liberaciones, pero lo que era necesario hacer en su vida primero era sanidad. Ella tenía que acceder a la sanidad. Y eso hemos aprendido también en la iglesia, que tú puedes ordenar a los demonios que se vayan, y ellos se van en el nombre de Jesús, pero si no hay sanidad de nuestras heridas, ¿sabes lo que vas a hacer? Los demonios se van a ir por la puerta, pero van a entrar por la ventana, porque necesitamos la sanidad. Necesitamos ser sanos de nuestra alma. Así que estas son heridas abiertas. Y yo no sé, a lo mejor alguien de aquí, alguno de nosotros en la iglesia cargamos con heridas. Las disimulamos, pero están allí presentes. Tal vez son heridas de muchos años, pero siguen abiertas. Y falta que se den ciertas condiciones para que esa herida vuelva a sangrar dentro de nosotros. Hermanos, Jesús dijo, yo vine a sanar sus heridas.
Quiero hablarles también no solo de heridas sangrantes, sino también de enfermedades del alma. Y hago la diferencia porque la herida es como un trauma en nosotros. Pero cuando hablo de enfermedades, hablo de malformaciones, tal vez de cosas con las que nos hemos formado a lo largo de los años. A lo mejor ni siquiera nos duelen, pero son malformaciones en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestras emociones. Hablo de la ira, hablo de la depresión, hablo del pánico, hablo del egoísmo, hablo de la adicción, hablo del orgullo, etcétera, etcétera. Cosas con las que cargamos por muchos años. Sufrimos y hacemos sufrir a otros. Pero a veces no nos damos cuenta. Incluso la religión sacraliza ese tipo de cosas, porque se confunde con la cultura. Por ejemplo, nosotros, y voy a hablar de eso más adelante, nosotros como chilenos tenemos ciertos defectos culturales, ciertos pecados culturales, pero como todos los tenemos, viene un extranjero y nos dice, claro, ustedes son así, pero nosotros no lo vemos. Lo mismo sucede cuando tú te vas a vivir a otra cultura, tú te das cuenta de cómo vive esa cultura, pero la gente que vive allí, la gente originaria de esa cultura no lo ve. Pero son pecados, es una enfermedad en nuestra alma, es una malformación. Hace algunas semanas, María Luisa, directora del Instituto Ágape, ella vino junto con Larry, su esposo, y nos hablaron acerca de la crianza de los hijos. Y la María Luisa nos hablaba de cómo ella fue criada por su padre en base al temor. Su papá la formó a ella en base al temor. Que no estuviera en la bicicleta, que no anduviera en la bicicleta, que no hiciera tal o cual cosa, que hija, cuidado, que no te va a pasar esto. Y dice, yo siempre fui una mujer tan temerosa y me di cuenta que a mis hijos yo los crié bajo ese mismo temor. Y ella nos contaba que incluso hacía poco tiempo, Dios la había sanado de este temor. Y ella se había dado cuenta hace poco, otra vez, de esta crianza del temor. Cuando estaban celebrando el cumpleaños del papá, algo así, y ella iba a partir la torta y el papá le dice, cuidado hija, que no te va a salir bien. Y ella lo miró y le dijo, ¿en serio, papá? Y como ya habían conversado el tema, le dijo, papá, ¿en serio? Y dijo, perdón hija, dale, te va a salir muy bien, dale, yo sé que el corte de una torta puede parecerte irrisorio, pero hermanos, trabajando tantos años con personas, nos damos cuenta de eso, de herencias que vamos recibiendo a través de las palabras, a través de los hechos, que van atando generación tras generación, enfermedades, malformaciones del alma que vamos recibiendo. Heridas del alma, enfermedad del alma. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿De Dios viene, esta es la pregunta, de Dios viene la enfermedad o la herida, o de Dios viene la sanidad? ¿Sanidad? Todo viene de Él. Antes que se transforme esto en un debate acalorado, yo debo decir que la palabra de Dios nos enseña precisamente eso. Ambos vienen de Dios. Por virtud del tiempo, déjenme leer, si están anotando, anoten Deuteronomio 32, 39. Mi papá me leía esto siempre de niño. Vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Reina Valera, lo que mi papá me recitaba siempre. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso es Deuteronomio 32. Ahora, el Salmo 32. El Salmo 32 dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mira el testimonio que da el salmista. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Reina Valera dice, mi verdor se transformó en sequedades de verano. Porque de día y noche, escucha, tu mano pesaba sobre mí.
Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Escuche bien, nuestra alma se enferma o se hiere cuando salimos del diseño de Dios. Cuando salimos del diseño de Dios, entonces encontramos para nosotros enfermedad, dolencia y heridas en nuestra alma. Dios le dice una y otra vez al pueblo de Israel: oye y obedece mis estatutos para que vivas y te vaya bien. No es moralismo, es una ley espiritual. Si sales de mi reino, si desobedeces mis estatutos, si tuerces mis caminos, entonces lo que te espera a ti es enfermedad. Y enfermedad del alma, heridas del alma. Amados hermanos, yo quisiera que voy a leerles un pasaje de Isaías, el capítulo 1, y quiero que sientan el amor y el dolor de Dios por su pueblo. ¿Cuántos recuerdan aquel pasaje donde Jesús mira a Jerusalén y llora sobre ella? Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces lo quise juntar como la gallina junta su pollito? ¿Usted ha visto cómo la gallina llama a sus polluelos? Así Dios llama, así Jesús dice: yo cuántas veces, no una, no dos, no cinco, cuántas veces lo quise juntar. Ese es el dolor de Dios, el amado por su amada. Y escuchen lo que Dios dice a través del profeta: hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. No es cualquier cosa, han menospreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Mi pueblo amado, al pueblo que escogí como mi herencia, está todo lleno de llagas, de moretones, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y estas heridas nadie las ha vendado, nadie las ha curado, nadie las ha tratado con aceite. Por eso viene Jesús el Mesías y anuncia el cumplimiento de la profecía que dice: Dios me envió a eso. Dios me envió a sanar el corazón, a vendar las heridas, a traer sanidad, no solo física, sino sanidad del alma. Aleluya. Déjenme hablarles del shalom de Dios. Del shalom de Dios. Digan shalom. Shalom. Cuando dos judíos desconocidos se cruzan en cualquier parte del mundo, se dicen el uno al otro shalom. Y este saludo representa la bendición prometida por Dios a su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. El Levítico 26. Están todos oyéndome, ¿verdad? Sí. El Levítico 26, entre muchos otros pasajes, Dios promete shalom a los suyos. Anótalo, léelo después. Él le dice: le voy a dar paz, voy a eliminar las fieras de tu territorio, voy a bendecir tu semilla, tus cultivos, tu ganado, tu familia. Es el bienestar completo, ese es el shalom. Jerusalén, que es la ciudad del Mesías, donde Dios asentó el trono de justicia, y es un trono eterno que está en Jerusalén. ¿Sabe lo que significa Jerusalén? Es Jerusalén, es casa de paz, es el shalom. El término shalom es tan rico que no podemos traducirlo en una sola palabra. Shalom es mucho más que paz. Encierra varios elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, gozo, unidad, plenitud, salud, sanidad, paz, prosperidad. La mejor forma de traducir el shalom de Dios es bienestar. Digan conmigo, bienestar. Bienestar. Así es.
El shalom de Dios abarca la totalidad de las bendiciones mesiánicas de Dios para su pueblo, tanto en lo personal como en lo colectivo. Dios quiere sanar al hombre, al judío, al israelita, trayendo shalom, y Dios quiere sanar a toda la nación en su contexto colectivo. El Señor Jesús viene a reconciliar, y el Vinicius nos hablaba de eso. Jesús viene a reconciliar, a restaurar, a sanar la relación del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con su semejante. ¿Y eso cómo se llama? Shalom. Eso es bienestar, y eso es lo que Jesús ha traído. El shalom de Dios es tu herencia, es tu propiedad. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Estoy gritando mucho? No. El shalom de Dios que Cristo ganó en la cruz es nuestra herencia, y no es solo nuestra herencia, es lo que nosotros salimos a predicar a todo el mundo. Efesios 6:15, ¿saben lo que dice? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A reconciliar al mundo con Dios. Que Cristo hizo posible la reconciliación. El shalom no es algo, el shalom es alguien. Porque Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Y tanto amó Dios al mundo, tanto te amó a ti, que Él te dio su shalom en Cristo, porque Él es nuestra paz. Una de las profecías más antiguas y al mismo tiempo una de las más importantes presenta al Mesías como príncipe de paz, como príncipe de paz. Por eso es que al entrar en este mundo, esa primera noche de Navidad, los ángeles declaran. ¿Qué declaran? Esto no es un canto o una frase para la tarjeta de Navidad, o no es algo para cantar en un villancico. Esto es una realidad cósmica, es una verdad de Dios, es un canto profético de los ángeles. El cielo canta y declara paz a los hombres que gozan del favor de Dios. Los hombres que son amados del Señor. Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como la del mundo, es la paz mía que se la doy a ustedes. Así que si Dios nos ha dado el shalom, este bienestar, ¿de quién es ahora ese bienestar? ¿De quién es? ¿Cuántos creen que esa paz, ese bienestar les pertenece como herencia? Levante su mano. Jesús dijo, mi paz se las doy, es de ustedes, es vuestra posesión. En el momento de la última cena, les habló de la paz y luego de la resurrección. Me encanta este pasaje, anótelo, en Juan 20, 19 al 21. Los discípulos tenían cualquier cosa menos paz. Ellos tenían desesperanza, ellos estaban abatidos, estaban heridos y enfermos en su alma. Su fe se había desmoronado, sus pensamientos estaban totalmente abatidos o impactados. El Mesías estaba muerto, ya no estaba con ellos. Tenían temor, tenían pánico. ¿Cómo sabemos que tenían pánico y temor? Porque estaban encerrados, escondidos y con la puerta trabada, por miedo a los judíos. Y entonces entra Jesús. ¿Y qué es lo primero que les dice? Shalom, que es más que la paz, es bienestar. Así que, y me encanta, y con esto cierro este tema del shalom. El Señor Jesús hace un acto que es muy interesante, porque el texto de Juan 20 nos dice que Él otra vez les dice paz a vosotros. Y cuando les dijo, ¿saben lo que hace?
le muestra las heridas. No es un buen deseo, no es un saludo protocolar, no es como decir Dios les bendiga solo por decir. Jesús les dice paz a ustedes y luego les muestra las heridas. Es una paz cierta, es la paz que Él ganó en la cruz a través de sus heridas. Él libró una batalla, Él se derramó sangre, no la de sus enemigos, sino su propia sangre, hermano. Y esa batalla fue ganada y producto de ella tenemos paz para con Dios. Él se hizo paz, reconciliando las cosas mediante su sangre en la cruz. Así que escucha bien, lo voy a leer de mis apuntes. El Mesías fue herido para que tú y yo seamos sanos, y por sus padecimientos ahora este shalom es tu herencia, es tu posesión. No es el propósito de Dios, del amado, que su amada tenga heridas que supuran, que sangran, o que vivamos las consecuencias de una enfermedad, de una malformación en nosotros. Él murió para sanarte, Él murió para sanarte, sanar tus heridas, curar tu enfermedad, restaurar si tienes alguna malformación, porque Él vino y padeció por ti y por mí, para que seamos sanos, no solo para pagar a la condenación del pecado, sino para borrar las huellas del pecado en tu alma. Sanidad. Y sabes, Dios quiere llevarte, y si tú estás aquí esta mañana, es porque Dios quiere llevarte a un proceso de sanidad. Esta semana quiero que sepan que he atravesado días tan difíciles y complicados, más allá de mi comprensión, más allá de mi comprensión, y muy difíciles. Sentimientos, pensamientos, ataques del enemigo, que de alguna forma hacen aflorar condiciones que necesitan ser sanadas en mí. Así que sé de lo que les estoy hablando. ¿Te pasa lo mismo a ti? Necesitas la sanidad de Dios en la área de tu vida. Esta mañana quiero hablarles ahora de la primera enfermedad del alma, que creo para mí es la más importante. ¿Y saben cuál es? Pongan mucha atención. La primera enfermedad del alma de la que quiero hablarles y de la que Dios esta mañana quiere sanarte es la enfermedad del orgullo. Di conmigo, orgullo. ¿Por qué hablar del orgullo? ¿Por qué hablar de él? Habiendo tantas enfermedades. Tal vez alguien dice, ¿en serio? Me había hecho sentido que hablaras de otra cosa, de la depresión, del estrés, etc. Pero ¿por qué hablar del orgullo? ¿Saben por qué? Porque el orgullo es el germen de toda clase de pecado. Escucha bien, el orgullo es el germen de toda clase de pecado. Y porque es el germen de toda clase de pecado, es también el germen de toda enfermedad del alma. Saben, hermanos, el orgullo no es solo un acto. El orgullo es una condición, es un estado. Y ese es un estado catastrófico para el creyente, para el hombre y para la mujer, pero especialmente para el cristiano. El orgullo es la primera iniquidad que se encontró en la historia del mundo visible e invisible. ¿Lo sabías? La Biblia nos dice que Satanás, el querubín protector, cercano a la presencia de Dios, íntimo de Dios, dejó que su corazón se llenara de orgullo. Piensa en esto. Satanás no comenzó consumiendo pornografía, tampoco traficando droga, asesinando a personas, vendiendo esclavos o cualquier otra forma de iniquidad más baja que pudieras imaginarte. No. Su primer pecado, que dio origen a toda esta clase de perversiones, fue simplemente orgullo. ¿Qué es el orgullo? Es una sobrevaloración de uno mismo
por sobre los demás. Y en una cosmovisión como la nuestra, en donde consideramos que hay un solo rey que gobierna, que hay un gran solo ser superior, entonces el orgullo te mete en problemas. Si tú te consideras más grande que cualquier otro, que cualquier otra persona o cosa, entonces estás en un grave problema. El orgullo tiene como sinónimos la soberbia, la altivez, la arrogancia y la rebelión. Otra cosa, escucha bien, el orgullo tiene un poder distorsionador enorme. ¿Están conmigo? Sí. El orgullo tiene un poder distorsionador que corrompe. Es una capacidad enorme para corromper y distorsionar. En verdad, el orgullo distorsiona completamente la realidad. Lo he visto una y otra vez en mi vida y en la vida de otros. Por eso, hermanos, es que tantos matrimonios se rompen a causa del orgullo. Y por eso es que no solo matrimonios, sino naciones enteras caen producto del orgullo de sus gobernantes. Proverbios 16-18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Así es. Gloria a Dios. Y ahora quiero invitarte a que vayas conmigo a segundo libro de Reyes, el capítulo 5, porque creo que tiene una historia maravillosa de orgullo y de sanidad. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. ¿Vamos a la sanidad? Amén. Amén. Vamos al quirófano de Dios. El amado del cielo está con su poder para tomarte, para tomarme, para sanarnos, para hablarnos al corazón. Palabras de sanidad que curen toda herida, que sanen toda malformación en nosotros, que nos hagan más semejantes a su Hijo Jesucristo, que Él se refleje más fielmente en nosotros. Segundo de Reyes 5, leamos del 1 al 14. Es una historia maravillosa. Dice así, leo de la NBI. Por favor, lean todos, ustedes saben, como detectives, ¿no? Con ojo de detective, viendo cada detalle. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. ¿Qué era Naamán entonces? Un soldado, un general. Y no solo un general, hay muchos soldados, muchos generales, pero era un general destacado, un general exitoso, tal vez un gran estratega, un gran líder, un guerrero valiente, etc. Pero él había sido un factor importante en el engrandecimiento de su nación. Era un soldado valiente, pero, dice la Escritura, estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios, que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. ¿Quién era Naamán? No era un paripelá, no era un pililo. Y escucha bien, porque estas historias tienen sabor a escuela dominical y todo eso, y no tengo nada en contra de escuela dominical, pero debes saber aquí que aquí hay códigos. Él va en una visita oficial. Es una visita oficial. Y él va representando también a su país. Y quiere honrar al rey o a la persona que había de
de sanarle. Ok, versículo 6. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. El rey dijo: ok, vale, hay que sanar de lepra ahora entonces. Versículo 7. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Si envías al comandante en jefe de tu ejército, que es leproso, y te manda una carta y dice: ahí está mi jefe, sánalo. Y si tú eres un político, tú vas a decir: esta es una maniobra bélica, ellos quieren invadirnos, están buscando pretextos. Como la historia está llena de episodios como este. Buscaron pretexto para comenzar una guerra. 8. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, ojo, esto aquí no va en un Fiat 600, digo, si alguien tiene un Fiat 600 o un cacharrito, no, esto es una delegación, ¿entiendes? Esta es una caravana. Aquí no viene el rey de un pueblucho o el representante, no, es el comandante de las tropas de Siria. Así que, como digo, es una visita oficial. Ok, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. De seguro se bajan los emisarios y todo el protocolo, etc. Entonces Eliseo se guardó el protocolo en el bolsillo, envió un mensajero a que le dijera: ven y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpia. ¿Qué hace Naamán? Se enfureció y se fue. No es la forma de recibir a un general. Se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Amén. ¡Wow! Algunos hechos, para ir rápido. Algunos hechos. Escuchen. 1. La lepra era una enfermedad totalmente estigmatizada. Quienes padecían de lepra no podían llevar una vida social normal. A los leprosos se los confinaba, habían aldeas o campamentos de leprosos, y por razones obvias, ¿no? En ese tiempo no había los adelantos que tenemos ahora en el tratamiento de la lepra. Así que imagínate, de todas las enfermedades que podía darle a Naamán, le dio esta. ¿Por qué a mí? La lepra. Primera cosa. Segunda cosa, Naamán era un alto personero de gobierno. Su vida seguramente estaba rodeada de protocolos, de oficialidades. Él tenía que estar presente ante otros reyes, ante otros dignatarios, ante otros gobernantes. Naamán era una de las caras visibles del imperio sirio. Y en posiciones como esa, díganme ustedes si no, la imagen lo es todo. La imagen es importante, es parte del protocolo. ¿Qué hago con un general que tiene lepra? Tercero, era militar. Y no solo el militar, y el Esteban puede saberlo muy bien, Esteban estudió
para oficial, ¿no? Suboficial de ejército. Ustedes saben que la carrera militar, que la vida militar está impregnada por esto que llaman gallardía, ¿no? Un militar bien formado que se precie de tal debe ser gallardo, debe ostentar erguido su posición, la vida que decidió llevar. ¿No es así? Pero no solo esto, sino que como militar de antaño, Naamán usaba armaduras de metal, armas de metal, y su oficio era altamente físico. ¿Te imaginas el dolor que le provocaba su cuerpo con llagas sangrantes debajo de su armadura? Era un sufrimiento inmenso. Cuarto, quien le da la salida para su sanidad es ni más ni menos que una esclava que es mujer, y una esclava que es mujer y que es menor, es quizá apenas una niña. Así que este alto funcionario de Siria debe escuchar a una esclava que es mujer y que es menor. 5. Naamán acepta. Eso nos habla de la desesperación en la que él se encontraba y va a hablar directamente con el rey. Él no va a hablar con cualquier persona, él se va a ver con el rey. Va en una visita oficial. Ese era el trato que Naamán acostumbraba a tener. 6. Cuando va a ver a Eliseo, para hacer la historia corta, Eliseo ni siquiera lo sale a recibir, sino que manda a su siervo. 0 formalidad. 7. El mensaje que Eliseo le manda a dar con su siervo es que se zambulla en el Jordán. ¿Quieres ser sano? Zambúllete en el Jordán. Y no solo te zambulles, sino que debes hacerlo 7 veces. 8. Es el colmo. Es el colmo. Para Naamán ha sido suficiente. Suficiente desaire, suficiente humillación. Se da media vuelta y se retira. Estos bárbaros no saben cómo tratar a un alto dignatario, no saben quién soy y no tienen idea de lo que están hablando. 9. Su criado logra convencerlo de alguna manera. Yo creo que esto se explica solamente por el dolor físico que sufre Naamán, por el dolor social, el dolor en su orgullo, producto de esta enfermedad tan estigmatizada, tan humillante como la lepra. Y solo por eso, ante la insistencia de su siervo y ver una mínima posibilidad de que todo su padecimiento se vaya de una vez por todas, Naamán se da media vuelta y vive toda esta procesión. Porque tú tienes que pensar en esto. Primero él toma la decisión. Ya, ok. ¿Dónde queda Jordán? Queda para allá. Ok. Vamos para allá. Y recorre la distancia. Y cuando por fin llega a ver a ese río, que es un río sencillo, un río común y corriente, se quita su armadura, se quita su ropaje, expone sus llagas y mete los pies en el Jordán. Así que, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuándo se ha visto que un leproso sane por zambullirse en las aguas de un río? Y se mete una vez, y se mete la segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y cuando se mete la séptima vez y sale, eso es de no creer. Su piel es limpia, no hay ninguna llaga, no hay rastros, es más, su piel nunca había estado tan hermosa, tan sana como la tenía. Limpio otra vez, mejor que antes, absolutamente sano. Y yo tengo 2 aplicaciones muy sencillas. Ok, aquí van las 2 aplicaciones. 1, no serás sano del orgullo si no asumes que el orgullo es una lepra que te carcome, que corrompe todo en ti. Si estás orgulloso de tu orgullo, debes saber que estás súper equivocado, porque eso equivale a estar orgulloso de tu lepra. El orgullo corrompe, que afecta toda tu vida. Segunda aplicación, en Apocalipsis 22, anótalo y léelo después con calma en tu casa.
Se nos dice que desde el trono de Dios sale un río limpio y cristalino en medio de la ciudad, del trono de Dios y por en medio de la ciudad. Y a su ribera, a ambas riberas, crece un árbol de la vida, y la hoja del árbol es para la sanidad de las naciones. Para sanar a las naciones. Ahora escucha, las naciones están enfermas de orgullo. Créeme que la arrogancia y la soberbia son casi sinónimos del gobierno de las naciones, de la política, y eso lo vemos todos diariamente. Pero el río en la palabra simboliza el Espíritu mismo de Dios. Es la presencia de Dios, así lo dice Juan, así lo dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 7. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Amén. Así que este río es el Espíritu Santo. Hay un río hoy, así como lo hubo en el tiempo de Naamán, y ese río es el Espíritu Santo. Pero lo más asombroso es que el árbol de la vida que crece en ambas riberas del río hace referencia al árbol puesto en medio del Edén. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el árbol que fue levantado de la tierra para darnos vida? El árbol que fue levantado, el madero que fue levantado para darnos vida, es la cruz del Mesías, Jesús. Él fue quebrantado, Él fue humillado, Él fue expuesto a la burla y al desprecio de todos para sanar tu lepra de orgullo. Él fue humillado por ti y por mí, el Santo de Dios, el fiel y verdadero, que ha vencido y ha salido para vencer. Fue humillado hasta lo sumo. Se hizo hombre y siendo hombre fue siervo de todos. Y con esa cruz, con ese árbol de vida, Él puede sanar nuestro orgullo. Así que no sirve de nada ocultar nuestra condición, como seguramente Naamán lo hizo por años. Cubrirnos de una armadura reluciente, majestuosa. Vivir como si nada ha pasado. Sufriendo la herida del orgullo dentro de nosotros, pero viviendo como si no existiera. No sirve eso. Necesitamos quitarnos esa armadura. Necesitamos exponer las llagas de nuestro orgullo. Necesitamos sumergirnos en el río del Espíritu de Dios. Y necesitamos abrazar el árbol de la vida, que es la cruz del Calvario, en donde tu orgullo y el mío fueron sanados para siempre. Así que ahora es el momento nuestro. Es el momento de humillarnos delante de nuestro Dios. Es el momento de dejar nuestro orgullo, de dejar este germen de todo otro pecado. Y para eso quiero invitarte a que te pongas en pie.